Imagina ser uno de los casi 900 hombres flotando en mitad del Océano Pacífico. No hay tierra a la vista. No hay barcos de rescate. Solo el sol abrasador durante el día, el frío penetrante de la noche, y bajo tus pies, en las aguas oscuras, cientos de tiburones esperando su oportunidad. Piensas que el infierno no puede existir en la superficie del mar, pero estás equivocado. Esto no es ficción. Esto le ocurrió a la tripulación del USS Indianapolis en julio de 1945. Y lo más aterrador de esta historia no son los tiburones, ni el naufragio, ni siquiera los torpedos japoneses. Lo verdaderamente escalofriante es que la Marina de los Estados Unidos simplemente olvidó que existían. Quizá hayas escuchado sobre este barco por la famosa escena de la película Tiburón, donde el capitán Quint relata su terrorífica experiencia. Pero esa escena apenas rasca la superficie de lo que realmente sucedió. Tal vez pienses que conoces la historia del Indianapolis porque transportó la bomba atómica. Eso es solo el principio. La verdadera tragedia, la que convirtió a este crucero en leyenda, ocurrió después de cumplir su misión secreta. Y lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre tu percepción de lo que significó el final de la Segunda Guerra Mundial. Si este tipo de historias te apasiona, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí exploramos los naufragios más impactantes y las tragedias navales que marcaron la historia. El USS Indianapolis fue botado en noviembre de 1931 en los astilleros de Camden, Nueva Jersey. Era un crucero pesado de la clase Portland, con una eslora de 186 metros y una manga de 20 metros. Desplazaba aproximadamente 10.000 toneladas y podía alcanzar 32 nudos gracias a sus 8 calderas White-Forster y 4 turbinas Parsons. Su armamento principal consistía en 9 cañones de 203 milímetros en 3 torretas triples, complementados por 8 cañones de 127 milímetros. Los marineros lo llamaban cariñosamente el Indy. El Indianapolis demostró ser un buque de prestigio desde el principio. En 1936 transportó al presidente Franklin Delano Roosevelt en una gira por Sudamérica. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como nave insignia del almirante Raymond Desploance y participó en las campañas de las Islas Aleutianas, Baja Lane, la Batalla del Mar de Filipinas, Saipán, Iwo Jima y Okinawa. Sin embargo, el 31 de marzo de 1945, un avión kamikaze impactó contra su casco durante la campaña de Okinawa. El ataque causó la muerte de 9 tripulantes y daños que obligaron al buque a regresar a California para reparaciones en el astillero de Mare Island. Nadie podía imaginar que esas reparaciones lo conducirían hacia su destino final. Mientras el Indianapolis era reparado en San Francisco, a 85 kilómetros de Alamogordo, Nuevo México, los científicos del Proyecto Manhattan detonaban la primera bomba atómica de la historia el 16 de julio de 1945. La era nuclear había comenzado, y el Indianapolis estaba a punto de convertirse en pieza fundamental de ese nuevo capítulo de la humanidad. El alto mando seleccionó al crucero para una misión de máximo secreto. El Indianapolis era el único buque disponible y capaz de realizar el trayecto en el menor tiempo posible. No era el más moderno ni el mejor armado. Carecía de sistema de detección antisubmarina y su tripulación había sido renovada recientemente, pero no había alternativas. El tiempo apremiaba. El capitán Charles Butler McVay III, un oficial con un historial impecable que había sido condecorado con la Estrella de Plata por su valor en combate, recibió órdenes directas y escuetas. Debía transportar una carga clasificada desde San Francisco hasta la isla de Tinian, en las Marianas, a la máxima velocidad posible y sin escolta. No podía hacer preguntas sobre la naturaleza del cargamento. 2 agentes del Proyecto Manhattan, el mayor Robert Ferman y el Dr. James Nolan, supervisarían personalmente los misteriosos contenedores que fueron embarcados bajo estricta vigilancia. Una caja de madera y un cilindro metálico que contenían el uranio enriquecido y los componentes de disparo de la bomba Little Boy, la misma que devastaría Hiroshima apenas días después. El 16 de julio, el Indianapolis zarpó de San Francisco. Durante los siguientes 10 días, el crucero cruzó más de 8.000 kilómetros de Océano Pacífico a toda máquina, deteniéndose únicamente 6 horas en Pearl Harbor para repostar. El 26 de julio, el buque llegó a Tinian y entregó su carga secreta.
El Indianapolis había establecido un récord de velocidad para un navío de su clase. La misión estaba cumplida, pero la tragedia apenas comenzaba. Tras completar la entrega, el Indianapolis recibió órdenes de dirigirse a Guam y posteriormente al Golfo de Leyte, en Filipinas, para incorporarse a ejercicios de entrenamiento previos a la planeada invasión de Japón. El capitán M.C. Bay solicitó una escolta de destructores, consciente de los peligros que acechaban en aquellas aguas. Su petición fue denegada. Le aseguraron que la zona estaba limpia de amenazas submarinas japonesas. Le recomendaron navegar en zigzag a su discreción. Lo que no le dijeron era que el alto mando, a través de las comunicaciones interceptadas del código Ultra, sabía de la presencia de al menos 4 submarinos japoneses operando activamente en su ruta. Apenas 6 días antes, el destructor USS Underhill había sido hundido por torpedos Kaiten en esa misma zona. El 29 de julio de 1945, el Indianapolis navegaba sin escolta por el mar de Filipinas. A las 11:35 de la noche, el comandante Mochitsura Hashimoto, al mando del submarino japonés enero del 58, avistó la silueta del crucero. Hashimoto, nacido en Kioto en 1909 e hijo de un sacerdote sintoísta, era un veterano submarinista que había participado en el ataque a Pearl Harbor como oficial torpedista del enero del 24. El enero del 58 era un submarino oceánico de la clase B-3 que desplazaba 2.600 toneladas en superficie y podía transportar torpedos Kaiten tripulados. Aquella noche, Hashimoto confundió al Indianapolis con un acorazado clase Idaho. A las 0:02 del 30 de julio, Hashimoto ordenó disparar 6 torpedos tipo 95. 2 de ellos impactaron en el Indianapolis. El primero arrancó 12 metros de la proa. El segundo golpeó cerca del pañol de municiones número 2, provocando una explosión que partió el casco hasta la quilla. El Indianapolis estaba condenado desde el primer impacto. Las luces se apagaron instantáneamente. Los motores enmudecieron. Los sistemas de comunicación quedaron destruidos. El buque comenzó a escorarse violentamente hacia estribor mientras el agua inundaba los compartimentos inferiores a una velocidad imposible de contener. Muchos tripulantes murieron atrapados en sus literas, otros fueron alcanzados por las explosiones o quedaron sepultados bajo los escombros de metal retorcido. En apenas 12 minutos, el USS Indianapolis se hundió por completo. 300 hombres aproximadamente murieron durante el hundimiento, atrapados en el interior del buque o alcanzados por la fuerza de las detonaciones. Pero cerca de 900 marineros lograron abandonar el navío y se lanzaron al agua en plena oscuridad. No hubo tiempo de arriar los botes salvavidas adecuadamente. Muchos saltaron sin chalecos salvavidas, algunos incluso desnudos. La tripulación había practicado el abandono del buque hasta lograr hacerlo en 15 minutos, pero la realidad les concedió menos de la mitad de ese tiempo. Lo que siguió durante los próximos 4 días y 5 noches constituye una de las páginas más espeluznantes de la historia naval. Casi 900 hombres quedaron a la deriva en medio del océano, sin provisiones, sin agua potable, expuestos al sol abrasador del día y al frío penetrante de la noche. El aceite combustible que se había derramado del buque cubría sus cuerpos y quemaba sus ojos y gargantas. La deshidratación comenzó a hacer estragos casi de inmediato. Algunos, desesperados por calmar su sed, bebieron agua de mar, lo que aceleró su deterioro físico y provocó terribles alucinaciones. Y entonces llegaron los tiburones. Al amanecer del primer día, los escualos aparecieron atraídos por la sangre y el movimiento. Tiburones oceánicos de puntas blancas, depredadores de aguas profundas especialmente peligrosos, rodeaban a los grupos de supervivientes. Un pequeño tirón bajo el agua, un grito ahogado, y un compañero desaparecía para siempre. El alférez Harlan Twible, un joven recién graduado, se encontró como el único oficial al mando de 325 supervivientes. Organizó vigilancias contra tiburones y mantuvo a los hombres agrupados. Edgar Herrell, un joven marine, sostuvo a compañeros moribundos durante 5 días, aferrándose a su fe. Las alucinaciones provocadas por la deshidratación crearon escenas de locura colectiva. Algunos marineros aseguraban haber encontrado la popa del Indianapolis flotando con provisiones. Hombres desesperados se sumergían buscando esas provisiones inexistentes y se ahogaban.
Otros atacaban a sus propios compañeros creyendo que eran enemigos japoneses. Y mientras esto ocurría, la Marina de los Estados Unidos no tenía ni idea de que el Indianapolis había sido hundido. El sistema de comunicaciones de la época presentaba un fallo fatal. Cuando un buque no llegaba a su destino, no existía un protocolo automático de alerta. El Indianapolis debía haber llegado al Golfo de Leyte el 31 de julio. No lo hizo, pero nadie lo reportó como desaparecido. Un oficial asumió que el crucero había sido desviado a otra misión. Otro simplemente no prestó atención. Lo más devastador es que 3 estaciones receptoras captaron las señales de socorro del Indianapolis. Pero ninguna actuó. Un comandante estaba borracho. Otro había ordenado que no lo molestaran. El tercero creyó que era una trampa japonesa. El descubrimiento de los supervivientes fue producto del más puro azar. El 2 de agosto de 1945, el teniente Wilbur Chuck Wayne pilotaba un avión de patrulla PV-1 Ventura buscando submarinos enemigos. Su observador vio una extensa mancha de aceite sobre el agua. Al descender, Wayne descubrió con horror cientos de pequeños puntos negros flotando en el océano. Eran hombres. Wayne transmitió inmediatamente la posición. El teniente Adrian Marks, al mando de un hidroavión PBY Catalina, al ver tiburones atacando a los supervivientes, desobedeció las órdenes y amerizó en mar abierto. Logró rescatar a 56 marineros antes de que llegaran los buques de superficie. El destructor USS Cecil J. Doyle fue el primer navío en alcanzar la zona. La escena era dantesca. Cuerpos flotando por todas partes, muchos mutilados por los tiburones. De los aproximadamente 900 hombres que habían saltado al agua 4 días antes, solo 316 fueron rescatados con vida. El hundimiento del USS Indianapolis representa la mayor pérdida de vidas en un solo incidente en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Pero la tragedia no terminó con el rescate. Alguien debía pagar por semejante catástrofe, y ese alguien fue el capitán Charles M. Cebay. En noviembre de 1945, M. Cebay fue sometido a consejo de guerra, acusado de poner en peligro su buque al no navegar en zigzag y de no dar la orden de abandono a tiempo. Era el único capitán en la historia de la Marina estadounidense en ser juzgado por la pérdida de un buque hundido por acción enemiga. Muchos consideraron que M. Cebay estaba siendo convertido en chivo expiatorio para desviar la atención de los errores cometidos por el alto mando. En un giro irónico del destino, la fiscalía llamó como testigo de cargo al propio comandante Mochitsura Hashimoto, el hombre que había hundido el Indianapolis. Hashimoto declaró bajo juramento que el crucero estadounidense no navegaba en zigzag cuando lo torpedeó, pero añadió algo crucial. Aunque el Indianapolis hubiera realizado maniobras evasivas, el resultado habría sido exactamente el mismo. Si los torpedos convencionales hubieran fallado, Hashimoto habría empleado sus Kaiten, los torpedos tripulados suicidas que llevaba a bordo. El Indianapolis estaba condenado de cualquier manera. A pesar de este testimonio, M. Cebay fue declarado culpable del cargo de no navegar en zigzag. Su condena consistió en la pérdida de 100 puntos en su rango temporal de capitán y 100 puntos en su rango permanente de comandante, lo que efectivamente destruyó su carrera naval. En 1946, el almirante Chester Nimitz, convertido en jefe de operaciones navales, rehabilitó parcialmente a M. Cebay y lo asignó al Distrito Naval de Nueva Orleans, desde donde se retiró en 1949 con el rango de contraalmirante. Pero las heridas nunca sanaron. Durante años, M. Cebay recibió cartas de odio de familiares de los marineros fallecidos. Algunas incluían felicitaciones navideñas sarcásticas culpándolo por la muerte de sus hijos. El 6 de noviembre de 1968, Charles Butler M. Cebay III, de 70 años, se disparó en la cabeza con su pistola de servicio en el jardín de su casa en Litchfield, Connecticut. En su mano sostenía un pequeño marinero de juguete que le habían regalado de niño como amuleto de buena suerte. La historia podría haber terminado ahí, pero en 1996, un estudiante de sexto grado llamado Hunter Scott vio la película Tiburón y quedó fascinado por el monólogo sobre el Indianapolis. Entrevistó a más de 150 supervivientes y revisó 800 documentos. Su investigación demostró las irregularidades del juicio contra M. Cebay y llevó sus hallazgos ante el Congreso. En octubre del año 2000,
El Congreso aprobó una resolución exonerando oficialmente al capitán McVeigh. El presidente Bill Clinton firmó la legislación. Mochitsura Hashimoto, convertido en sacerdote sintoísta en Kioto, escribió una carta apoyando la exoneración de su antiguo enemigo. Hashimoto falleció el 25 de octubre del año 2000, días antes de que la exoneración se hiciera oficial. En julio de 2001, la Marina rectificó sus registros, limpiando definitivamente el nombre de Charles McVeigh. El 19 de agosto de 2017, 72 años después de la tragedia, un equipo de exploración financiado por Paul Allen, cofundador de Microsoft, localizó los restos del USS Indianapolis en el fondo del mar de Filipinas, a una profundidad de 5.500 metros. Las imágenes mostraron el casco partido, los restos de las torretas y el número 35 claramente visible en los fragmentos del buque. El Indianapolis había sido encontrado al fin. Hoy, el crucero descansa en las profundidades del Pacífico, protegido como tumba de guerra. Es un recordatorio silencioso de que las misiones secretas tienen un costo humano, de que la burocracia puede matar tanto como las armas, y de que la verdad, aunque tarde décadas en emerger, eventualmente sale a la luz. La historia del USS Indianapolis nos enseña que el heroísmo no siempre es reconocido en su momento, que los hombres pueden enfrentar lo inimaginable y mantener su dignidad, y que la redención a veces llega demasiado tarde para quienes más la merecían. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar tu comentario compartiendo qué aspecto te impactó más. Suscríbete si te gustó el vídeo.